Jonás 1, 1 al 4:11. Vino la palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Bajó a Jope, y halló un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje, y se embarcó con ellos para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé envió un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, y la nave estaba a punto de zozobrar. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno gritó a su Dios, y para aligerar la nave, arrojaron al mar la carga que había en ella. Jonás, entretanto, había bajado al fondo del barco, se había acostado, y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios, quizá Dios se ocupe de nosotros, y no perezcamos. Y se dijeron unos a otros: Venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido esta desgracia. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos, por favor, por culpa de quién nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu ocupación y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo, y temo a Yahvé, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Los hombres tuvieron un miedo terrible y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque los hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. Le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno a nosotros? Pues el mar se agitaba cada vez más. Él les respondió: Cogedme y arrojadme al mar, y el mar se calmará en torno a vosotros, pues yo sé que por mi culpa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Pero los hombres se esforzaron remando para volver a tierra, y no pudieron, porque el mar se agitaba cada vez más en torno a ellos. Entonces invocaron a Yahvé y dijeron: ¡Ah, Yahvé! Que no perezcamos, por favor, a causa de la vida de este hombre, y no nos imputes sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho lo que te ha parecido bien. Y cogieron a Jonás y le arrojaron al mar, y el mar calmó su furor. Los hombres temieron a Yahvé con gran temor, y ofrecieron un sacrificio a Yahvé, y le hicieron votos. Yahvé había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Dijo: En mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió. Desde el seno del Seol grité, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado a lo hondo, en el corazón del mar, y la corriente me cercaba. Todas tus olas y tus rompientes pasaban sobre mí. Y yo decía: Apartado estoy de tus ojos, mas volveré a ver tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el alma, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza. Hasta las raíces de los montes descendí, a la tierra cuyos cerrojos me encerraban para siempre. Pero tú de la fosa has sacado mi vida, Yahvé, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su propia gracia. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que prometí. De Yahvé viene la salvación. Yahvé dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé.
Nínive era una ciudad grandísima, de 3 días de camino. Yanás anduvo por la ciudad un día entero, proclamando: «Dentro de 40 días Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. Llegó el asunto a conocimiento del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, lo siguiente: que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, que no pasten ni beban agua, que se vistan de saco hombres y bestias, que clamen a Dios con fuerza, y que cada cual se convierta de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva y se arrepienta, se aparte del ardor de su cólera, y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convertían de su mala vida, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Capítulo 3. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predícales lo que yo te diga». Jonás se levantó, y se fue a Nínive según la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba: «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo proclamar en Nínive este bando del rey y sus grandes: «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben bocado, que no pacan ni beban agua. Hombres y animales, vístanse de saco, y clamen a Dios con fuerza, que cada cual se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se arrepentirá, y aplacará el ardor de su cólera, y así no pereceremos?» Vio Dios sus obras, cómo se convertían de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se lo tomó a mal, se irritó, y oró a Yahvé diciendo: «Ah, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que te arrepientes del mal. Ahora, Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor es para mí la muerte que la vida». Yahvé le respondió: «¿Haces bien en irritarte tanto?». Jonás salió de la ciudad, y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña, y se sentó a su sombra, hasta ver qué pasaría con la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo crecer una planta de ricino por encima de Jonás, para que su sombra protegiera su cabeza, y le librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la planta de ricino. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano, que atacó la planta de ricino, y ésta se secó. Al salir el sol, Dios mandó un viento solano ardiente, y el sol pegó en la cabeza de Jonás, que se sintió desfallecer. Deseó la muerte y dijo: «Mejor es para mí la muerte que la vida». Dios dijo a Jonás: «¿Haces bien en irritarte tanto por la planta de ricino?». Él respondió: «Hago bien en irritarme hasta la muerte». Yahvé le dijo: «Tú te apiadas de una planta de ricino, por la que no te fatigaste ni hiciste crecer. Que una noche nació, y otra noche pereció. ¿Y no me voy a apiadar yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de animales?».